Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Cada una de las diferentes mitologías que existen están plagadas de referencias a misteriosos seres híbridos cuyo parecido con el ser humano resulta engañoso, ya que este tipo de seres, que habitan el mismo mundo que el hombre, parecen más venidos de otros mundos que autóctonos de nuestro medio. Resulta casi sorprendente la frecuencia con la que este tipo de criaturas manifiestan una naturaleza reptil en el folclore de cualquier nación del mundo, siendo uno de los ejemplos más representativos la raza naga, presente sobre todo en la mitología hindú, pero que también tienen marcada importancia en las leyendas de países como Pakistán, Nepal, Camboya o Tailandia. Esta raza de seres, a menudo femeninos, aparece en los relatos descritos como una forma híbrida en la que el torso y la cabeza son humanos, mientras que la parte inferior del cuerpo es la de una serpiente. De mirada penetrante, poseen grandes ojos muy brillantes e intimidan a quienes se los encuentran con su gran altura. Según las diferentes narraciones, estas serpientes semidivinas destacan por su gran inteligencia y sabiduría, además de por su considerable paciencia. Normalmente presentan un carácter sibilino y traicionero, y se les suele representar de forma negativa como seres venenosos que merecen la muerte. Aunque en ciertas culturas se les considera también protectores de la naturaleza. Habitan en cuevas, ruinas oscuras o en lugares cerca de ríos, lagos, océanos y pozos. Según el Majábharata, uno de los textos épicos más importantes de la religión hindú, la mayoría de estos seres legendarios reside en el más profundo de los 7 patalas o infiernos subterráneos de su cosmogonía. Estos híbridos ejercen un gran poder de atracción sobre el ser humano, al que son capaces de seducir y engañar para sus propósitos, característica que se atribuye también a las populares sirenas, criaturas mitad humano y mitad pez, que en la tradición atraen a los marineros con sus cantos a un terrible final. La raza naga, aunque en ocasiones ayuda a los dioses en la realización de sus empresas, prefieren, si tienen elección, mantenerse alejados de ellos. Según el mismo Majábharata, se organizan en una sociedad jerárquica en la que existen 3 reyes, Vasuki, Shesta y Taksaka. Y algunos de los individuos que integran esta sociedad resultan tremendamente poderosos, llegando a tener control sobre el clima o la creación de terremotos. El origen de estos dioses menores, según el hinduismo, parte de la figura de una madre ancestral, Kadru, que puso 1000 huevos de los que surgió esta nueva raza, pero a los que más tarde maldijo, siendo sus propios hijos, a morir. Es lo que se denomina el sacrificio de las serpientes, cuando diera comienzo el Kali Yuga, al que en aquel momento aún le faltaban 4 millones de años para llegar. Lo que motivó esta extrema decisión fue que todos sus hijos se negaron a prestarle ayuda en la apuesta que la diosa hizo con su hermana, en la que la perdedora quedaría esclavizada ante la ganadora, por toda la eternidad. Sin embargo, algunos nagas pudieron evitar su fatal destino consiguiendo beber el Amrita, o elixir de la inmortalidad de los dioses. Estas criaturas legendarias también aparecen en los mitos del budismo tibetano, siendo una de las historias más notables la que relata cómo en una ocasión en la que Buda se encontraba meditando en el bosque, fue sorprendido por una fuerte tormenta y el rey naga Mukalinda le auxilió, dándole refugio bajo sus 7 cabezas. Al pasar la tormenta, la serpiente adquirió la forma de un joven y le presentó sus respetos. Por lo que nos cuentan la gran cantidad de relatos en los que aparecen estas criaturas, parece que tendrían la facultad de cambiar de aspecto a voluntad, pudiendo transfigurarse y dejándose ver con aspecto enteramente humano o enteramente reptil. Encontramos referencia a los nagas en varias culturas. En Camboya, por ejemplo, son una raza reptil, hijos del rey Kalilla, cuyo reino se situaba en las tierras que son bañadas por el Océano Pacífico.
tuvieron que huir a buscar refugio en India bajo la persecución de Garuda, y una de las hijas del rey contrajo matrimonio con un noble indio. De esta unión surgió el pueblo camboyano. Y no son los únicos que afirman ser descendientes de esta raza. En el norte de la India existen a día de hoy comunidades que manifiestan, orgullosas, ser descendientes de los Naga, autodenominándose Nagaboshi o linaje Naga. Encontramos un amplio abanico de entes con características reptiles al explorar los antiguos relatos de diferentes culturas. En Malasia, los Naga se presentan con forma de dragón de varias cabezas. En Java y Tailandia se les considera dioses del inframundo, y en Laos son representados como serpientes acuáticas. En Filipinas, estas deidades serpientes se conocen como Kapampangan, y algunas de ellas son aladas. Unos seres muy parecidos aparecen también en la literatura de Sri Lanka. Podemos establecer un paralelismo de los Naga con los dragones de la mitología china, y en el folclore tibetano suelen representarse con forma de cobra de una o varias cabezas. En dicha religión tibetana, estos reptiles sirven a Virupaksha, uno de los 4 reyes celestiales encargado de guardar el oeste. En las leyendas japonesas encontramos a Orochi, una serpiente de 8 cabezas y 8 colas, y en la antigua mitología griega se nos presenta un monstruo de similares características, la policéfala Hidra de Lerna, a la que dio muerte el héroe Heracles. No son estos los únicos ejemplos de seres híbridos legendarios. En la ancestral China se hablaba de los reyes dragón, que gobernaban los océanos y residían en un palacio de cristal subacuático. Tenían la habilidad de cambiar de aspecto y de mostrarse con forma completamente humana si así lo deseaban. También en China existen los relatos acerca del héroe Fu Xi y su hermana gemela Unhua, ambos con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Fueron los responsables de la creación del ser humano a partir de arcilla. Y la deidad mesopotámica Ningishida, de nuevo un reptil con cabeza humana, era uno de los guardianes del palacio celestial del dios supremo Anu y era considerado un dios del inframundo. En el folclore portugués y gallego aparece la figura de las moiras, unas damas mágicas con la capacidad de cambiar de aspecto, algunas de ellas representadas como seres reptiles con largos cabellos. Por otro lado, el fundador y primer rey de Atenas, Cecrops I, se nos describe como un ser híbrido parte reptil y parte humano, y en la misma Grecia no podemos olvidarnos de las gorgonas, mujeres cuyos cabellos son serpientes. El dios serpiente emplumada Quetzalcóatl, en la cultura mesoamericana, es un claro ejemplo de la manifestación de estos dioses reptiles ante las antiguas civilizaciones por todo el planeta. Es posible que todas estas diferentes narraciones y representaciones de seres divinos con aspecto reptil se estuvieran refiriendo a lo mismo, tal vez a una raza con estas características que interactuó con la antigua humanidad. Concluimos citando una referencia al reptil mitológico más conocido en nuestra cultura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Unos seres mitológicos muy intrigantes, pero también muy raros. Pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!